Hola, hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué dicen? ¿Cómo va? Vamos a esperar a ver si se suma alguno más. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ir arrancando. Bueno, hoy vamos a hablar un tema que, digamos, tiene que ver con los temas que estuvieron viendo seguro con Héctor, relacionados a calidad. Seguramente hablaron de la calidad total, Total Quality Management, hablaron de calidad Six Sigma, o deben estar eh, por hablar de esos temas, de cálculos estadísticos relacionados a la calidad, todos temas que apuntan a la calidad de los procesos. Lo que vamos a ver hoy es un tema que está relacionado con eh, también la calidad, pero desde el lugar de, perdón, del rediseño, ¿sí? Cuando yo, por estas cuestiones de calidad que defino, que detecto, me planteo rediseñar los procesos, ¿sí? Y en esos procesos de rediseño hay una metodología, una filosofía, puede decirse también así, que se utiliza o se están utilizando desde hace unos años, que se llama la reingeniería de procesos. No sé, me gustaría preguntarles a ustedes si conocen, escucharon hablar de reingeniería de procesos, si alguna vez tuvieron contacto con eso o qué, si no, qué, qué les indica, qué les surge cuando escuchan la palabra reingeniería de procesos, en qué se imaginan o por dónde creen que tratará el tema. Cuando reestructuramos algo, profe, cuando volvemos a rediseñar, como Ok, sí, ahí dijiste dos cosas, está bueno, porque justamente vamos a hacer esa diferencia. Vos primero dijiste de reestructurar y después dijiste rearmar, ¿sí? O rediseñar. Eh, Ahora lo vamos a ver más en detalle. Justamente, muchas veces se confunde reingeniería con reestructura. Y son dos cosas distintas, y ahora vamos a ver por qué son dos cosas distintas. Ni siquiera se complementan unas con la otra. Puede pasar que cuando yo empiece no sé, empiece una reingeniería y después me dé cuenta que tengo que ir a una reestructuración, o al revés, cuando encare una reestructuración me dé cuenta que no había que reestructurar, sino que lo que había que hacer era un proceso de reingeniería. Son cosas distintas, pero ahora lo vamos a conversar.
Sí hablaste de rediseñar. Y la palabra reingeniería, ¿no? Re es como que viene de repetir, de reiniciar, tiene que ver un poco con eso. Ahora, vamos a ver fundamentalmente de qué trata y cuál sería la profundidad. Porque lo que vamos a ver es que cuando yo vaya a encarar un proceso de reingeniería, vamos a ver que estamos hablando de procesos que son profundos. No es un cambio sencillo, no es una modificación, es un cambio profundo, ¿sí? Y lo importante es que tenemos que entender que surge producto de observar que hay algo que hoy estoy haciendo o cómo lo estoy haciendo que ya no sirve, que ya no alcanza. Y en función de lo que venimos hablando, del objetivo, de a quién le damos prioridad y todo, ¿de dónde surgirán estas necesidades de hacer estos procesos de reingeniería? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Las empresas por qué encararán estos procesos de reingeniería? Para ayornarse, profe. Ok, puede ser para ayornarse, pero si yo necesito ayornarme en términos de las empresas, vamos a ponerlo ahí para que no quede abstracto a cualquier ítem de nuestra vida, en las empresas, si yo necesito reayornarme, ¿es por qué? ¿Qué puedo estar viendo yo? Que en la cadena de valor suele estar retrasada, suele haber inconvenientes y eso implica que en consecuencia ofrezca no llegue a un máximo o lograr lo mejor de un producto o servicio. Puede ser, pero ¿dónde se originará todo eso? O, o qué es lo que necesitamos entender, que el origen siempre de estas cosas va a surgir de dónde. ¿Quién es el que me va a señalar que así como estoy haciendo las cosas, dónde poníamos el foco siempre, hoy en día en las empresas? En el cliente. Todas estas cuestiones surgen de identificar que lo que yo estoy haciendo hoy al cliente no lo satisface o no lo completa 100%. Y eso está haciendo que por alguna razón el cliente o esté empezando a dejar de comprarme o esté empezando a elegir otro tipo de proveedor. Entonces, yo siempre necesito estar mirando al cliente porque lo peor que me puede pasar es que tenga que hacer los cambios porque el cliente ya hizo algo donde me dejó de lado, donde dejó de poner el foco en mí, donde dejó de comprar. Lo interesante es poder identificar y hacer los cambios antes, porque si los hago después puede ser tarde, ¿sí? Bien, de eso va a tratar un poco lo que vamos a estar conversando de reingeniería. Y lo primero que quiero es que veamos este video, ¿sí? Que nos va a contar un poco qué es la reingeniería. Y después volvemos a conversar a ver, una vez que vieron el video, a ver si los ayuda un poco más a entender por dónde va a ir el proceso de reingeniería. Reingeniería. ¿Qué es la reingeniería? La reingeniería nace en la década de los 80. Reingeniería, en un concepto simple, es el rediseño de un concepto en un negocio o un cambio drástico de un proceso. Reingeniería es comenzar de cero. Es un cambio de todo o nada. Además, ordena la empresa alrededor de los procesos. La reingeniería requiere que los procesos fundamentales de los negocios sean observados desde una perspectiva transfuncional. La definición más aceptada actualmente es la siguiente: la reingeniería es el replanteamiento fundamental y el rediseño radical de los procesos del negocio para lograr mejoras dramáticas dentro de medidas críticas y contemporáneas de desempeño, tales como costo, calidad, servicio y rapidez. ¿Cuál es su fin o meta?
lograr una mejora en la eficiencia de un proceso. Permite medir resultados mediante factores externos como por ejemplo la participación en el mercado. Principios fundamentales. Seleccionar un equipo de trabajo. Establecer metas. Identificar procesos a rediseñar. ¿Cómo la reingeniería afectará a las personas y sus puestos de trabajo? Rediseño de los procesos seleccionados. Implementar los procesos rediseñados. Permanecer en evaluación continua de los procesos que se han rediseñado. ¿Qué lleva a una empresa a ejecutar una reingeniería? Establecer indicadores de gestión para los procesos básicos de la organización e indicadores de resultado, calidad del producto y satisfacción del cliente. Definir de manera clara insumos y productos de cada operación. Reducir tiempos de operación. Eliminar actividades sin valor agregado. ¿Cómo se implementa? Para que una empresa adopte el concepto de reingeniería, tiene que ser capaz de deshacerse de las reglas y políticas convencionales que aplicaba con anterioridad y estar abierta a los cambios por medio de los cuales sus negocios pueden llegar a ser más productivos. Algunos beneficios que puede alcanzar una empresa a rediseñar son: cambios en los procesos actuales a procesos más eficientes. El comportamiento de los trabajadores se torna activo, aportan ideas, opiniones y participan en la mejora y avance de los procesos. Combinación de tareas convirtiendo varias en una sola integral. Una mejor organización del trabajo. En conclusión, la reingeniería es la herramienta fundamental y la última del cambio. Bien. Entonces, antes de arrancar, una vez que viste el video, a ver, ¿qué podríamos agregar a lo que estuvimos viendo sobre reingeniería? Es un cambio radical, como decía en el video, que empieza desde cero. Se ven los Bien, procesos y se, se cambia la manera de hacerlos. Se bien, replantean procesos. bien. Cambio radical, empezar de cero, cambiar los procesos. Entonces, no es una cosa, y es como al final decía, es el último eslabón del cambio. Yo voy a intentar antes hacer otras cosas, ¿sí? Por eso decíamos, la reingeniería no es un cambio sencillo, la reingeniería es algo profundo, es empezar de cero, ¿sí? Y cuando decimos empezar de cero, es empezar de cero, ¿sí? O sea, replantearse todo, dar vuelta a todo. Ahora, ¿qué les parece? ¿Qué puede generar eso en una empresa? ¿O qué se necesitará para arrancar un proceso de reingeniería? Si va a ser un cambio así tan radical, empezar de cero, Y ¿qué tienen les que estar abiertos a ese cambio. a- Ok, bien, bien. La empresa tiene que estar abierta a ese cambio, por lo cual, esto es importante para que empecemos a ver características. O sea, si la empresa tiene que estar abierta al cambio, ¿yo puedo hacer un proceso de reingeniería en cualquier empresa? ¿O tendrán que ser empresas que tengan determinada filosofía de trabajo? Y tendrán que ser empresas en las cuales estén abiertas y no sean muy rígidas, no muy estructuradas. Bien. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la gestión de proceso y la gestión por procesos? Si yo les pregunto, ¿qué les parece? En una empresa que se administra o mira la gestión de procesos, de un proceso, de otro proceso, de otro proceso.
Sí, no va ¿Será a poder factible? ingeniería. No voy a poder hacer una reingeniería, al menos a que cambie algo en la cultura organizacional, porque difícilmente pueda plantear hacer cosas de cero, porque va a haber un área que va a decir, pero yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué yo tengo que cambiar? Que en todo caso cambie el área logística. Si el problema es que estamos generando mal las entregas, bueno, probablemente tenga que tener un grado de profundidad logística, pero todo el resto que acompaña también debiera, porque si yo no cambio el proceso en sí, difícilmente pueda, ¿sí? Porque estoy haciendo cambios radicales. Cuando hablamos de un cambio radical quiere decir, nos olvidamos de las cosas como las estábamos haciendo, las vamos a pensar de nuevo. Imagínense esto, que dicho así parece tan sencillo, en realidad es un cimbronazo para una organización. Por eso decía el video, es el último eslabón del cambio. Por supuesto, yo voy a intentar hacer cosas antes. Si yo llego a un proceso de reestructuración es porque es tan grande lo que necesito hacer, que tengo que empezar de cero, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no sirva, que sea extremo, no. Quiere decir que la intensidad y la profundidad del cambio amerita ir a fondo, ¿no? Ir al hueso, como se dice. Y eso, ahora lo vamos a ver, trae aparejado un cierto estrés para la organización. Por eso no cualquier organización puede encarar un proceso de reingeniería. Profe, Sí, ¿le paso una consulta? sí, Un claro. ejemplo de esto podría ser cuando ocurrió la pandemia, que las empresas, las distintas organizaciones tenían que volver a replantearse la manera en que hacen las cosas. Sí, yo creo, a ver, la pandemia, yo creo que hay dos ejemplos que podrían aplicar a un proceso de reingeniería. Un ejemplo es durante la pandemia o apenas arranca la pandemia y otro es cuando termina la pandemia. Cuando arranca la pandemia, nosotros teníamos empresas que ya tenían una gimnasia de empezar a vender a través de Internet. Ya conocíamos plataformas virtuales como Amazon, como Alibaba, como Mercado Libre, que ya empezaban a generar lo que llamamos el e-commerce. Teníamos otras empresas que a la par de su operatoria comercial tenían su incipiente área de e-commerce. Y teníamos empresas que no tenían nada de esto, porque decían, primero, o porque eran obsoletas en su forma de pensar, o otras que decían, nunca voy a reemplazar la comercialización cara a cara con el cliente. Cada uno tenía sus ideas. En el medio de la pandemia, donde nadie más pudo ir a salir de su casa, eh, esto es como el cuento de los tres chanchitos. El que tenía la casa bien hecha soportaba todo. El que la tenía más o menos, y el que la tenía hecha de cartón, se le cayó la casa. Entonces, aquellas que estaban bien adelantadas explotaron, o sea, fue un boom. Las que estaban más o menos tuvieron que rápidamente adaptarse. Y las de cero, o las que no tenían nada, o lo hicieron de cero o desaparecieron. Hay un montón de ejemplos de empresas que desaparecieron en la pandemia. O durante la pandemia desaparecieron y recién después pudieron empezar con mucho trabajo a volver a trabajar. Entonces, eso es un ejemplo. Las que de cero pudieron armar todo. Ese es un ejemplo. Se lo tuvieron que plantear de cero porque no lo tenían. Y después de la pandemia, cuando, por ejemplo, muchas empresas se dieron cuenta que no necesitaban que todos los empleados fueran a trabajar, que podían tener una parte de sus empleados haciendo home office y otra parte en sus oficinas. Y tuvieron que reestructurar, para eso tuvieron que reestructurar un montón de cosas, en parte el estilo de trabajo, o sea, la forma de contratar. Eh, Inclusive muchas lo que hicieron fue vender sus edificios. Esto pasa mucho en Cava, ¿no? En la zona de, imagínense, Puerto Madero, que
el metro cuadrado vale fortunas, muchas empresas vendieron sus grandes edificios y compraron o alquilaron cosas mucho más chicas, entonces ahorraron dinero y mientras tanto tenían, no sé, si eran 300 personas, ahora tienen edificios para 50, porque siempre hay 50, porque hay otros 250 que están haciendo home office. Bueno, eso fue un cambio radical, ¿sí? Eso probablemente haya implicado un proceso de reingeniería. No tengo en la cabeza nombres de empresas, pero es muy probable que haya ocurrido esto así. Y lo que seguramente hicieron es, che, bueno, tenemos que armar todo de cero otra vez, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco de qué va esto de la reingeniería, ¿no? Lo primero que es uno de los enfoques administrativos más recientes, si quieren, enfoques administrativos relacionados con los procesos, ¿no? También lo vamos a encontrar con el nombre de rediseño de procesos, como mencionaba una compañera al principio de la clase. Se habla de reingeniería o de rediseño, ¿sí? Fundamentalmente, su filosofía, si la pudiéramos resumir en una oración, lo que va a buscar es hacer más cosas con menos recursos. O sea, trabaja fuertemente la eficiencia, ¿no? Entonces, hacer lo mismo que yo estoy haciendo, no voy a, no voy a dejar de tener calidad en mis servicios, calidad en mis productos. No, no estamos hablando de eso. No sacrifico eso, sino que reviso todo de inicio a fin. Por eso decimos bien de cero, para hacer lo mismo o mejor, pero ahorrando recursos. Y esto es lo importante que también les decía al principio, la diferencia con la reestructuración. La reestructuración busca eliminar unidades orgánicas, eh, departamentos, gerencias, achica, corta de raíz y rápido. En cambio, la reingeniería lo que busca es modificar la forma de hacer el trabajo, que no necesariamente puede implicar eliminar gente, eliminar unidades, eliminar gerencias, eliminar plantas. No necesariamente. Sí es verdad que a veces yo empiezo con una reingeniería y me doy cuenta que cuando termine ese proceso de reingeniería va a haber una gerencia que me va a sobrar. Bueno, ahí habrá que hacer reestructuración. Pero eso es como resultado del trabajo de reingeniería. No es que en sí implica eso. La reingeniería también va a buscar trabajar en los procesos más importantes de la organización. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar procesos de reingeniería? En la logística, en todo lo que es la administración de los inventarios, de los stocks, de los sistemas de entregas a clientes, en la distribución logística, en la forma de fabricar, muy común que se hagan procesos de reingeniería en los procesos fabriles. Imagínense que fabricábamos por línea de producción y ahora decimos, no, ahora vamos a fabricar por lote. Implica cambiar radicalmente el sistema. En reducir costos, en eliminar documentación, por ejemplo, en mejorar la calidad, en trabajar fuertemente con mejorar la calidad, en tratar de ser más competitivos, en tratar de llegar más rápido al cliente. En los procesos, yo les diría, más importantes, ahí es donde yo siempre voy a tener un terreno fértil para hacer eh, reingeniería. ¿Qué no pasa? ¿Qué necesito para poder hacer un proceso de reingeniería? Primero es que a nivel de los recursos humanos, las personas que están involucradas en toda la organización o en las áreas
que en donde específicamente voy a hacer la reingeniería, revisen, examinen todas las actividades que hay que rediseñar y que se pueda observar la profundidad que van a tener esos cambios. Entonces tengo que hacer como dos movimientos. Horizontalmente, tengo que revisar el proceso desde el inicio hasta el fin, y verticalmente, hasta dónde voy a llegar, hasta qué grado de profundidad. Fíjense que ya por definición decimos empezar de cero, es como si lo tuviera que hacer todo de nuevo, ¿sí? En ese lo voy a empezar a hacer todo de nuevo, es muy probable que algunas cosas queden, porque lo que yo hago en un proceso de reingeniería es vuelvo a pensarlo todo de nuevo, pero en ese vuelvo a pensarlo todo de nuevo, probablemente algunas cosas que estoy haciendo vuelvan a aparecer. ¿Por qué? Si las tenía que hacer de cero. Y porque soy eficiente en esa parte. ¿Por qué la voy a sacar? Lo que surge cuando yo reviso todo de cero es que me doy cuenta que hay varias cosas que quizás no las estoy haciendo bien, no tienen ninguna utilidad. Entonces, por eso la propia filosofía propone hacer todo como si lo fueras a hacer de cero. ¿Eh? No quiere decir que nada de lo que nosotros hacemos sirve. Quiere decir, pregúntate todo de nuevo, si esto que estás haciendo vale la pena que lo hagas. Todo, no dejes nada afuera. Ahora, en ese revisar, es probable que algunas cosas ratifiquemos que están bien hechas y que entonces las vamos a seguir haciendo. Las que encontremos que no tiene sentido, que no sabemos para qué las hacemos, que parecen cosas duplicadas, etcétera, las vamos a dejar de hacer o las vamos a cambiar por otras. ¿Acá estamos bien? ¿Alguna pregunta, duda con respecto a la reingeniería hasta acá? No, profe. No, profe. Bueno, cuando hablamos de la extensión, dijimos lo horizontal, ¿qué nos puede pasar? Que cuando ¿se acuerdan que cuando, esto lo deben haber visto con Héctor, que cuando yo iba a analizar un proceso, lo primero que tenía que definir era el alcance? Y definir el alcance era de alguna manera delimitar, poner límites, dónde empieza y dónde termina lo que estoy analizando, para no perderme, para no quedarme enmarañado en procesos, en documentos, en controles. Lo primero que hago es defino el alcance de la tarea. Acá es lo mismo. Ahora, ¿qué me puede pasar? Que yo, cuando haya definido ese alcance, me ponga a trabajar y me dé cuenta que tengo que expandirme un poco más, porque lo que yo quiero rearmar acá tiene un impacto en este área que está al lado. Entonces tengo que correrme acá. Esto es como el otro día lo explicaba en otra comisión, que tengo la clase presencial, es cuando un cirujano hace una operación y una vez que está en el lugar donde tiene que operar, se da cuenta que además también tiene que cortar, limpiar otra parte, porque parecía al principio que no, pero ahora que está ahí, se da cuenta que sí. Esto es lo mismo. Entonces, muchas veces en los procesos de reingeniería ocurren esas cosas. Yo empiezo a trabajar después pensando que lo que tengo que rediseñar, rearmar es, por ejemplo, el área comercial, y cuando me meto a trabajar en el área comercial me doy cuenta que, che, mira, en la parte de inventarios también, porque el problema que tenemos es que cuando vamos a entregar las mercaderías, el proceso de ir a buscar al almacén es muy engorroso, no está bien codificado, muchas veces no están bien los stocks, entonces acá también hay que trabajar. Entonces me tengo que correr, ¿sí? Y esto tiene que ver con el carácter sistémico. Acuérdense lo que era un sistema, ¿no? Cuando yo modificaba una parte del sistema, a veces modificaba todo el sistema. Y lo mismo con la profundidad. Dijimos, esto es lo horizontal. En la profundidad, yo quizás empiece a hurgar y cada vez me tenga que meter más adentro. ¿Y cómo mido la profundidad?
¿Cómo digo yo? ¿Cómo sé? Bueno, lo voy a evaluar por cantidad de responsabilidades que tengo que modificar, documentación, ciertos esquemas de incentivos, la tecnología. Entonces, a veces creo que hay que hacer un trabajo y después me doy cuenta que hay que ir un poco más profundo. ¿Mm? Por todo esto es que el proceso de reingeniería es un proceso costoso, es lento y requiere que la gente esté muy involucrada en ese proceso. Por eso decíamos que un proceso de reingeniería no es algo sencillo, es algo pesado, es algo profundo, donde si yo no tengo ciertas características en los recursos humanos, mejor que no me meta en un proceso de reingeniería. Quizás lo que hay que trabajar primero es en ese cambio cultural que alguien mencionó. Quizás tengo que cambiar la cultura organizacional o generar una nueva misión, una nueva visión, definir nuevos valores y contar que producto de esto ahora vamos a rediseñar o ahora vamos a hacer reingeniería del proceso. Entonces, lejos de ser algo sencillo, es algo muy engorroso. Por eso, las organizaciones dejan para lo último, como última modalidad, un proceso de reingeniería, porque van a dar patas para arriba, van a poner patas para arriba a la empresa. Y eso no es sencillo. Lo primero que tiene que entender alguien que vaya a hacer un proceso de reingeniería es cómo está diseñada la administración. ¿Mm? Nosotros solemos decir que en la administración siempre hay dos sistemas, o en el sistema estructural hay dos partes o dos subsistemas. Está, por un lado, la estructura organizacional y por el otro lado, la estructura procedimental. ¿Qué sería para ustedes la estructura organizacional? Si yo les digo estructura organizacional, ¿en qué piensan? En el organigrama. Muy bien, Ivana, en el organigrama, en lo que me define un organigrama, en los famosos ravioles que yo veo en el organigrama, cuántas gerencias hay, cuántas áreas hay, cómo es la jerarquía. Esa es la estructura de la organización. Y la estructura procedimental es lo que nosotros estamos aprendiendo, todos los procesos, todos los procedimientos que tiene una organización. ¿Sí? Entonces yo tengo que saber que el sistema estructural de una organización tiene estas dos patas. Ahora bien, una vez que entiendo eso, también tengo que entender que la estructura organizacional está linkeada, está relacionada con algo que es estable y seguro. ¿Por qué? Yo no cambio el organigrama todos los días. No pasa eso en las organizaciones. Por lo general, el organigrama es algo que se mantiene en el mediano plazo. En cambio, la estructura procedimental está relacionada con el cambio y el riesgo. Dijimos, si yo modifico la estrategia, tengo que modificar los procedimientos, porque los procedimientos me ayudan a alcanzar las estrategias y a alcanzar los objetivos. Entonces, lo dinámico tiene que ver con los procedimientos. La organización es más lenta. ¿Por qué tengo que entender esto? Porque si yo voy a encarar un proceso de reingeniería, tengo que situarme qué parte de ese sistema estructural tengo que hacer reingeniería. ¿Con el sistema o la estructura procedimental? ¿O con los dos? Porque son cosas. Si yo estoy pensando en una estructura, que tengo que modificar la estructura organizacional, probablemente ¿qué termine haciendo? Y rediseñando. No, ¿cómo era el otro? No, reestructurando. ¿Se Durando, acuerdan? En la reestructuración yo cortaba, sacaba, que no digo que no haya que hacerlo, pero si yo voy a apuntar a la reingeniería apunta a la estructura procedimental primero. Lo que no quita que cuando termine
me dé cuenta que la estructura organizacional o me quedó grande o me quedó chica. Si me quedó grande, tendré que achicar. Si me quedó chica, que rara vez pasa, tendré que incorporar. ¿Sí? Pero esto es importante tenerlo claro para quien va a encarar esa reingeniería. Si no, le puede errar feo, ¿no? Al trabajo. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y por dónde empezamos? A ver, ¿cómo hacemos este proceso que es de cero? Por lo general, nosotros vamos a contarles acá lo más normal, no normal no es la palabra, porque me parece que el resto fuera anormal, lo más común, no me salía. Lo más común es que las empresas, cuando encaran una reingeniería de sus procesos o un rediseño de sus procesos, apunten a tres cosas. A mejorar los costos, o sea, yo digo, tengo que ser más competitivos, no puede ser, tengo un costo de operación muy pesado para lo que estoy haciendo, tengo que achicar esos costos, entonces voy a hacer reingeniería. Me puedo proponer ser el mejor de su clase. Cuando se habla del mejor de su clase, quiere decir algo así como el líder del mercado. ¿Sí? Yo puedo querer ser el mejor del mercado y para eso tengo que cambiar cosas. O puedo querer hacer una innovación radical. ¿Qué quiere decir esto? Quiero lanzar un producto al mercado que va a ser revolucionario, que no existe todavía. Imagínense los que primero salieron con los autos eléctricos, pero no un prototipo, salieron a vender autos eléctricos, ¿eh? Salieron a comercializar autos eléctricos. Piensen todo lo que hay que hacer para... Yo ahora estoy empezando a ver las propagandas, ustedes seguramente también, de autos eléctricos. Y yo me pregunto, no sé cómo van a ser, porque si yo les pregunto, de acá a Mar del Plata, ¿cuántas estaciones de servicio hay o puestos de donde esos autos puedan cargar la energía eléctrica necesaria? Tengo entendido que llegarían hasta casi Mar del Plata, pero no les alcanzaría. Entonces, ¿qué pasa? Que sé que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ya hay varios lugares donde alguien puede recargar esas baterías. No conozco que en provincia de Buenos Aires haya. Entonces, yo me lo pregunto desde el no conocimiento, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Que es una innovación radical? Por supuesto que es una innovación radical. Uno ve el auto y es... yo tuve la suerte de estar el año pasado en Europa está lleno de autos eléctricos, pero uno va a cada 2 cuadras, tiene 3 estaciones donde uno ve que están los autos enchufados. Y autos de alta gama, ¿no? Los que se les ocurra, todos eléctricos. Eso es una innovación radical. Para el primero que salió, fue una innovación radical, pero obvio, tiene que venir acompañado de otras cosas, porque si no, ¿de qué me sirve mostrar que tengo un auto eléctrico si no tengo donde cargar el insumo básico que necesita ese auto, que es la electricidad? No se carga en un enchufe de mi casa. ¿Mm? Entonces, por lo general, las empresas deciden avanzar en un proceso de reingeniería por alguna de estas tres cuestiones, ¿sí? Para mejorar los costos, pero no hacer una reducción de un 5%, a ver, mejoro los gastos bancarios, mejoro los gastos logísticos, no. Voy a ir a revisar cada uno de los costos de la operación y los voy a trabajar y los voy a mejorar. Por eso pongo para arriba, patas para arriba la organización. Quiero ser el líder del mercado, entonces tengo que revisar todos los procesos para llegar a ser el número uno, o quiero ser el próximo, no sé, vendedor de autos voladores, qué sé yo, por decir alguna cuestión. Entonces voy a ser el primero, para eso tengo que cambiar todo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Con lo que sería la reingeniería. Sí, profe.
Bueno. Bueno, nos hacemos un pequeño break y después volvemos y seguimos hablando de este tema, ¿ok? Bueno, perfecto. Bueno, ¿a qué hora, profe? Yo les diría y 20 más o menos. Ok, 20. listo, gracias.
Bueno, seguimos. Entonces, veíamos los tres tipos normalmente que hay. Puede haber otros, sí. Nosotros hacemos foco en estos tres. Ahora, dijimos que era un proceso lento, costoso, que tenía que haber un involucramiento de la gente, por eso era lo que dejaba una empresa hacia lo último, como última etapa. Pero hay como todo en la administración, hay una planificación para encarar el proceso de reingeniería y hay ciertas fases, ¿sí? Eh, Vamos a ver nosotros entonces que hay 4 fases principales para encarar un proceso de reingeniería. La fase de preparación del cambio, la fase de planeación del cambio o planeamiento del cambio, la fase de rediseño y la de ejecución. Vamos a ver que las 3 primeras casi que es de ir allanando el camino, de ir preparando a la gente, de ir preparando los equipos, de ir planificando, preparando la empresa. Y recién al final vamos a arrancar. Por lo tanto, como esto es algo tan profundo, hay mucho trabajo previo para que sea exitoso, que si no, es muy probable que fracasemos. La primera fase, la fase de preparación del cambio, es esto que hablábamos en cuanto a la cultura organizacional. Entonces necesitamos entender primero cómo está hoy la organización, cómo es la cultura hoy de la organización. Y quizás en ese previo trabajo de la cultura haya que modificar hasta les diría, misión, visión y valores, redefinirlos, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿qué tenemos que hacer acá? Trabajar muy fuertemente la visión estratégica. ¿Qué es lo que vamos a querer entender? Hacia qué lugar queremos ir del mercado. Por eso decíamos que todo esto partía de entender lo que le está pasando al cliente o lo próximo que me puede llegar a pedir el cliente. Entonces, en esta fase yo trabajo internamente con la organización, hablando a la organización, la preparo para todo ese proceso, defino estratégicamente a dónde queremos ir, le explico a la gente hacia dónde queremos ir, le explico por qué queremos ir hacia ahí. En la segunda, que vamos a estar planeando el cambio, parte del supuesto que es natural que las organizaciones siempre estén tratando de anticiparse a las cosas, siempre estén tratando de interpretar cuáles son los escenarios futuros que vamos con lo que nos vamos a encontrar. ¿Sí? No existe que las empresas no traten de anticiparse a lo que va a venir. Las grandes empresas tienen áreas que trabajan fuertemente en identificar hacia dónde va el mercado, cuáles son las próximas necesidades de los clientes, qué cosas sí le van a dar valor, qué cosas no. Entonces, planear el cambio implica eso, estar siempre revisando esas posibles variaciones que va a tener el mercado, hacia dónde va a ir el mercado, qué cosas ya no va a tener más en cuenta y qué cosas sí ahora va a tener en cuenta. Fíjense, pensemos nosotros como consumidores, siempre les propongo hacer el mismo ejercicio a los alumnos. Piensen ustedes cuántas cosas ustedes fueron dejando de tener en su objetivo, en su horizonte, que les fueron dejando de importar y a qué otras cosas sí les empezaron a dar importancia. Bueno, esto es lo que tienen que hacer las empresas. Anticiparse
qué cosas ya no van a existir más o qué cosas no van a ser relevantes para los clientes y qué cosas sí. Entonces, tratar de adivinar, no de adivinar, adivinar no es una palabra para su organización, tratar de anticipar en los próximos 2 años, 3 años, 5 años, qué es lo que puede llegar a pasar. No quiere decir que exactamente va a pasar, pero ustedes piensen, si yo estoy en ese ejercicio intelectual de tratar de, difícilmente me agarren las cosas desprevenido, pero puede que sean distintas, por supuesto. En este mundo actual tan tecnológico, donde las cosas pasan a una velocidad, los cambios nos superan muchas veces, anticiparme a lo que va a pasar dentro de 5 años sería una utopía. Pero yo sí puedo generar esa gimnasia intelectual de siempre estar pensando. ¿Mm? Necesito poder imaginarme esos cambios. En la fase de rediseño, en esta etapa, la empresa empieza a analizar, a diseñar, a planificar, a organizar cuáles son esos cambios que yo creo que necesitamos en esa estructura procedimental, acuérdense, no en la organizacional, sino en la procedimental. ¿Para qué? Para tratar de lograr un mejor funcionamiento de la empresa. ¿Cómo podemos hacer las cosas mejor? Y ahí viene esto de arrancar de cero, ¿no? ¿Cómo puedo hacer las cosas mejor? ¿Cómo me las imagino mejor? Y por último está la etapa de ejecución, que es donde se pone en marcha realmente este rediseño. Fíjense todo lo que tuve que hacer antes. Recién en la última etapa lanzo el proceso, ¿sí? Y el proceso se va a organizar más horizontalmente que verticalmente, porque yo quiero involucrar a toda la empresa, a todas las áreas. Siempre, obviamente, voy a tener que poner a un líder o líderes que impulsen este cambio. ¿Mm? Entonces, el proceso es lento, es costoso, porque implica mucho trabajo previo. Si yo no hago estas etapas previas, probablemente fracase, porque no voy a tener claro hacia dónde voy. Voy a estar trabajando en el corto plazo. Si no me pude imaginar lo que puede pasar y reacciono, ¿no? Esta es la diferencia entre yo decidir y reaccionar. Cuando reacciono, por lo general, los reflejos a veces sirven y a veces no. Piénsenlo en cualquier actividad de nuestra vida, ¿no? Una cosa es pensar lo que voy a hacer y otra cosa es reaccionar frente a lo que pasa. Cuando reacciono frente a lo que pasa, tengo poca capacidad de mejorar o de accionar. A veces sale bien y otras veces no. En cambio, cuando yo planifico, puede ser que me equivoque, puede ser que salga distinto, pero siempre lo voy a poder ir acomodando, porque voy a estar en ese proceso de pensar. ¿Y cómo involucro al rediseño o a la reingeniería dentro de todo lo que, para saber o para poder dimensionarlo, ¿no? Nosotros hablamos, y en esta materia mucho, de los procesos de mejora. Ahora, no todos tienen la misma profundidad. Entonces, básicamente hay tres filosofías en cuanto a los procesos de mejora, ¿sí? Está lo que conocemos como just in time. Todos conocen o habrán oído hablar del just in time, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien. O sea, no es algo nuevo para ustedes el just in time. El just in time implica mejorar procesos, hacer las cosas más rápido, ahorrar en insumos, etcétera. Ahora lo desarrollamos un poquito más. Después también conocieron a la Administración de la Calidad Total. Con Torchan deben haber hablado de Total Quality Management, ¿verdad? Al menos lo habrán visto
por arriba, creo que conmigo algo hablamos también. Sí, profe, vimos calidad con el Bien, profe. bien. Y luego tenemos el rediseño de procesos o reingeniería. En inglés también se conoce como Business Process Reengineering. Entonces, es como que vamos avanzando. Un proceso de mejora más habitual, más operativo, es el just in time. Es algo que yo puedo hacer con frecuencia. Algo de mejora continua, constante, ya tengo que pensar en el Total Quality Management. Y algo bien profundo, bien de cero, bien que voy al cambio, al hueso, es un rediseño de proceso. Entonces, para entender, no todo es lo mismo como proceso de mejora. No todo es lo mismo. Entonces, recordemos un poquito cada uno, simplemente para poder entender las diferencias, ¿no? El just in time viene de la filosofía japonesa. A mí siempre me gusta recordar que esto no es que los japoneses son un fenómeno y culturalmente son distintos. Eh, ponen el foco en otras cuestiones. La cultura oriental es una cultura más introspectiva, es una sociedad con una cultura más introspectiva, más hacia adentro, más a estar siempre pensando en la persona, en cómo la persona impacta en el resto, etcétera, etcétera. Pero, eh, ¿por qué en el management hay tantas metodologías, filosofías que tomamos de lo que es el Japón? Porque hay que entender que Japón, y esto lo habrán visto quienes ya cursaron historia económica, bueno, Japón pasó por una guerra mundial donde terminó siendo conquistado por otra potencia como Estados Unidos, donde soportó dos bombas atómicas y donde prácticamente el país quedó devastado. Y cuando decimos devastado es que su fuerza productiva quedó destruida. Entonces, es verdad que aquellos que le ganaron la guerra los ayudaron, porque hicieron lo que se llama el Plan Marshall, que es un plan de ayuda económica, donde les dieron millones y millones de dólares para poder eh, recuperar todo eso que habían perdido. Pero tuvieron que aprender todo de cero, casi. Entonces empezaron a pensar en estas cuestiones. Y una de las filosofías fue el just in time, que básicamente el just in time apunta a reducir los costos y toma como base en la administración de los inventarios. Pero es un error pensar que el just in time solo implica una mejora en los inventarios, porque para poder obtener esa mejora en los inventarios, lo que realmente hace el just in time es revisar toda la cadena de valor y reorganizar todas las operaciones que llevan a la producción, entre otras, la administración de los inventarios. Entonces, lo primero que hace el just in time es, che, revisemos todas las etapas del proceso, busquemos eliminar los tiempos de las etapas del proceso al mínimo, eliminemos todas aquellas actividades que no agregan valor y tratemos de reducir el tiempo total de producción, de fabricación. Ahí es donde entra, bueno, una de las cuestiones básicas para que yo pueda reducir el tiempo de fabricación, alguien dijo es, bueno, si yo tengo los insumos que necesito en tiempo y forma y no tengo que esperar, ¿eh? Y alguien dijo, bueno, pero para eso también tengo que reducir el nivel de inventario, porque una cosa es que yo rápidamente entregue los insumos desde un nivel de stock chiquito y otra cosa es que tenga que ir a buscar en un gran inventario los insumos. Voy a gastar más tiempo. Entonces, alguien dijo, bueno, vamos a trabajar que tengamos los insumos necesarios para un día de producción. Todo un desafío. Para eso hubo que revisar toda la cadena de valor, para eso tuvo que revisar la relación con los proveedores, y el just in time trata de eso, de tener lo necesario para fabricar siempre a tiempo. Por eso no guardan grandes niveles de inventario, no lo necesitan. Y eso es un ahorro de plata también. Porque cuando yo compro insumos para 3 meses,
estoy gastando un montón de plata para dejarla durmiendo en el inventario. Yo sé que ustedes me dirán, bueno, en Argentina yo gano plata con eso. Obvio. ¿Por qué? Porque tenemos altos niveles de inflación. Pero esos son, y es verdad que muchas empresas en Argentina cierran sus balances ganando plata por eh, diferencias de resultados por tenencia, como se llama. Pero eso no es normal. La plata se gana con las operaciones comerciales. Lamentablemente nuestra macroeconomía no es estable, hace muchos años, tenemos altos niveles de inflación y eso hace que si yo compro hoy, al valor de hoy, para dentro de 3 meses me gané plata porque esos insumos valdrían mucho más. Pero eso no está bien y no lo tenemos que pensar desde ese punto de vista porque no es operativo eso. Eso en un mercado normal no sería lo racional. Lo racional sería tener la menos cantidad de inventario posible para no dejar inmovilizado dinero en el stock. ¿Sí? Entonces trabajamos fuertemente con esto. Lo segundo, que ya también habrán hablado con Torchan, que me dijeron que sí, es la administración de la calidad total. ¿Qué busca? Administrar, que lograr que todas y cada una eh, de las personas que están en la empresa entiendan, conozcan claramente su trabajo, el rol que tienen en la calidad de esa partecita del proceso, buscan satisfacer siempre al cliente. Y entonces, ¿qué necesito para poder tener un buen proceso de calidad total? Tener un buen ambiente de trabajo, desarrollar el principio de que las cosas hay que hacerlas bien desde la primera vez, trabajar con lo que se llama calidad integrada en cada actividad, y esto implica también seguramente, la primera vez que lo vaya a hacer, cambiar la cabeza, cambiar la cultura organizacional, para que cada persona, miren, yo trabajo como consultor, estoy por cerrar con mi hijo, que es mi socio, un trabajo muy grande, donde tenemos que trabajar esto, la cultura organizacional. Nos piden ayudar a las personas a que entiendan que tienen que trabajar unas en conjunto con otros. Que no sirve que yo trabaje solo en lo mío, que yo tengo que trabajar haciendo lo mejor posible para dárselo al que sigue lo más rápido posible, de la mejor calidad, para que él a su vez siga trabajando. Bueno, en eso hacen foco las empresas hoy, y eso es pensar en calidad total. Y por último, tenemos lo que estuvimos hablando ahora, hoy, que son los procesos de reingeniería o rediseño de procesos, que implica un rediseño radical. Cuando hablamos de radical es de cero, de raíz. ¿Para qué? Para mejorar el desempeño financiero, para mejorar la productividad. Las personas que trabajan en estos procesos se preguntan, ¿cómo haríamos para diseñar la estructura, los procesos, si empezáramos de cero? Entonces, no quiere decir que necesariamente vamos a empezar de cero, pero yo me lo tengo que preguntar para ver qué cosas aparecen como oportunidades de mejora. Entonces, fundamentalmente, en pocas palabras, ¿qué implica rediseñar procesos? Implica una mejora radical. Radical viene de la palabra raíz, no una mejora continua como la calidad total. De una vez tengo que hacer el cambio. Busca trabajar esto en los procesos básicos de la organización, dijimos, en las áreas de venta, en los procesos de venta, en los de producción, en los de logística. Incrementa el esfuerzo del just in time y la calidad total. O sea, la reingeniería, si ya se estuvo trabajando con calidad total y con just in time, lo potencia. Y que esto a veces es tomado como una crítica, cuestiona los principios, propósitos y supuestos de la empresa. O sea, desafía a lo que originalmente había planteado la empresa. A veces esto es tomado como una crítica, porque alguien dice, yo no puedo estar siempre cuestionando lo que hacemos. No, no se trata siempre. Se trata cuando se entiende que es el momento en el que hay que hacer algo distinto.
¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Bueno, vamos a ver si se entendió. Los invito ahora a ver un video. Esto es una película que quizás alguno ya la vio, eh, donde hay un trabajo que podríamos decir que es una reingeniería. Eh, por supuesto, van a ver que está limitado limitado desde lo tecnológico, porque esto, en el momento donde ocurre, lo que van a ver, eran los años 50, entonces tecnológicamente no existían los avances tecnológicos que hay hoy para poder trabajar estos procesos de reingeniería. Pero lo que quiero es que vean, para que después veamos qué cosas pudieron encontrar en el video de las que estuvimos hablando hoy. ¿Ok? Así que veamos primero el video. Pollas. Es una maldita hamburguesa. Vamos, de nuevo. Todos salgan de aquí. Usaré la tiza rosa, el root beer y el jugo. ¿Ven todo el espacio que hay ahora? Arreglamos el problema con las freidoras, así que ahora esta es la estación y las freidoras estarán a la derecha. Empiecen. Muy bien. Vamos, chicos. Esta estación Sí, es muy cuidado. ajustada. Es por la mesa giratoria. Esas hamburguesas están listas, ¿no puedes? Esperen. Aún creo que puede mejorar. ¿Qué quieres cambiar? Cambiaré todo. De vuelta a la izquierda, por favor. Ya lo dibujé. Esto es mejor. ¿Está bien? Eso creo. Ahora vayan a sus posiciones. Ok, muy bien. Finalmente, luego de unas 6 horas de esto, pudimos conseguirlo. Es una sinfonía de eficiencia. Todo es productivo. Muy bien, Jasper. Esos pepinillos se ven bien. ¡Ketchup! Usen la mesa giratoria. Esfuérzate más, Ed. Pepinillos, pepinillos y mostaza. Le llevamos los planos a un constructor e hicimos la cocina tal como queríamos. ¡Tarán! Speedy System nació. Es el primero del mundo en entregar comida tan rápido. Era revolucionario. Y todo un desastre. ¿Por qué? El día de la apertura, los autos se estacionaron y empezaron a tocar la bocina porque no había meseras. Haga su orden. Intentamos explicarles la mecánica y estaban confundidos. No, estaban furiosos. ¿Tengo que bajarme del auto? Muchos nos gritaron y se fueron. Y los que se quedaron estaban enfadados porque tenían que comer en papel y botarlo. ¿Por qué? Lo hace bien, lo hace muy bien. Sí, no iremos vamos a su auto. Usted debe venir. Bienvenidos a McDonald's. Quizás subestimamos la curva del aprendizaje. Así que a las 5 de la tarde, Dick calculaba cuántos nos costaría volver al negocio anterior. Pero yo no iba a rendirme. Deberíamos hacer algo como en Hollywood, pensé. Tiene que ser grande. Tenemos que hacer un show. Así que dije, Dick, quiero que la reapertura sea de gala y ridiculice a Louis B. Mayer. Así que alquilamos reflectores, los mismos que usábamos en la época de Columbia. Fuegos artificiales, malabaristas para los niños. Mucha gente vino al evento. ¿Cómo están? Pero luego... Las moscas, las luces debieron atraerlas. Eran millones. Parecía una escena sacada del Éxodo. El faraón hubiera liberado a los israelitas. Fue un desastre. Era hora de tirar la toalla. Al día siguiente me reuní con Dick para discutir cómo volveríamos al formato viejo y mientras hablábamos alguien toca la ventana. Le dije que cerramos. Cerramos. Pero era muy tierno. Espera. ¿Qué quieres, amigo? ¿Puedo comprar algunas hamburguesas? 3? Sí, por favor. Y me sentí mal, así que encendí la parrilla y le hice la orden. Aquí tienes. Y cuando se estaba yendo, un auto se detiene. Y luego otro. Dick. Y luego otro. Hola, bienvenidos a McDonald's. ¿Qué tal?
Y de pronto había una fila en toda la calle. La noticia se regó. Y arrancó la carrera. Y de un momento a otro éramos reconocidos después de 30 años. Bien, no sé si vieron esta película. Sí, No. profe, la vi. Sí, profe, la vimos. Bien, buenísimo. A ver, ¿qué similitudes encuentran con lo que estuvimos hablando acá? ¿Qué cosas pueden haber encontrado en el video? Y en principio hay una adaptación del personal a los cambios que hicieron. Ok, ¿solo el personal? Mejora los procesos, reducen los costos, por eso el rediseño de las ubicaciones del personal, para que sea Bien, más rápido y útil. bien. No sabemos, porque no vimos toda la película, por qué llegan a esto, pero la cuestión es que se proponen revisar todo el proceso. Por eso yo les hablaba de la tecnología, porque la manera que encontró este señor que estaba dirigiendo esto era dibujar su mapa del proceso y desde una escalera poder tener amplitud para ver cómo era la mejor manera de mezclar los recursos. Eso es lo que hacemos en un proceso también. Hoy eso lo haríamos, yo creo que ustedes también vieron con Héctor, por ejemplo, haríamos un modelado, ¿sí? Utilizaríamos Visagi, haríamos un modelo del proceso y después haríamos una simulación si queremos cambiar algo. Eso lo podemos hacer. En ese entonces no existía y la manera exitosa que se le ocurrió fue, bueno, yo lo dibujo, me tengo que elevar para poder verlo mejor, y después borro y hasta que encuentro esa sinfonía, como decía este señor, que lo hacían más rápido y eran más eficientes. Perfecto. Ahora, cuando fueron a la realidad, ¿qué fue lo que pasó al principio? Se olvidaron de una parte, que sería la parte del estacionamiento. Por ejemplo, ¿y qué pasó con los clientes? Porque ahí ellos se adelantaron. Pero ¿qué pasó con los clientes al Que no estaban principio? acostumbrados a esa forma de... Perfecto, eso, no estaban acostumbrados. Entonces, quizás lo que falló fue esto que decíamos con las etapas. Yo tengo que preparar mi empresa, pero también tengo que contar lo que voy a hacer. Porque si no, mi cliente puede estar confundido si viene, ¿no? Evidentemente, McDonald's, todo lo que hizo fue exitoso porque McDonald's sigue siendo exitoso hoy. Con lo cual, eso que entendió como mejora en el proceso, como mira, no, ya vos tenés que venir a buscar la hamburguesa, al principio puede haber sido molesto, pero después los consumidores le dieron valor a eso y de hecho todas las demás cadenas de hamburguesa copiaron ese sistema. Pero hay una primera etapa en donde yo necesariamente tengo que transmitir lo que quiero hacer, hacia dónde quiero ir. ¿Mm? En un momento, en cuanto a las personas, también este señor dice, subestimamos la curva de aprendizaje. ¿Qué es la curva de aprendizaje? El tiempo normal que lleva cuando yo genero un cambio de esa magnitud. Hay una curva de aprendizaje, hay un entrenamiento que se va dando de a poco, cada vez va saliendo mejor, pero el día uno no va a salir excelente, por más que lo haya practicado, porque una cosa es el entrenamiento y otra cosa es la realidad, cuando tengo la variable cliente, que es real. Entonces, ellos podrían haber quizás trabajado esa curva de aprendizaje para que el impacto no haya sido tan grande. Ese es otro problema que también ocurre en los procesos de reingeniería, ¿sí? Que se subestima y se quiere alcanzar el éxito ya. Y que yo genere un proceso de reingeniería no quiere decir que al día uno ya todo va a estar bien. Yo hago todos esos cambios para que esto vaya teniendo una mejora, va a llevar un tiempo.
¿sí? Entonces, es importante entender esto también. Y por supuesto, cuanto más lo cuente para adentro y para afuera, mejor. Yo no puedo buscar que el 100% esté contento porque nunca va a pasar eso. Pero al menos ir contando. Se les ocurrió después hacer esa presentación. Le falló por el tema de las benditas moscas, pero bueno. ¿eh? Y el primer día que pensaron que era un fracaso, después de abrir, los clientes empezaron a aparecer después, porque también hay una curva de aprendizaje para los clientes. Entonces, como mensaje, para cerrar el tema, que es un proceso lento, que es un proceso necesario en determinadas circunstancias, que es costoso, que va a llevar tiempo, y que hay que saber trabajar antes de lanzar. Pues si no va a fracasar, va a ser un fracaso. ¿Mm? Y eso es lo que muchas veces pasa, que las empresas se desmotivan y no estaba mal planificado, no estaba mal pensado, estuvo mal implementado y no se supo esperar. Por supuesto, si hace un año estamos con esto y no cambia, quiere decir que algo hicimos mal. Pero es natural que estos cambios tan fuertes, tan bruscos, tan de cero, lleven un tiempo. Pero a veces no queda otra que ir por este camino. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, gracias. No, profe, quedó todo claro. Bueno, dejamos acá por hoy. Nos vemos el viernes que viene. Vamos a tener un viernes que es feriado, así que yo tengo que ver cómo junto contenidos, tengo que hablar con Torchan también, porque algún día se me ocurre que vamos a tener que hablar de más de un tema, si no, con ese feriado no llegaríamos a dar todos los temas. Pero bueno, eso yo lo voy a ir viendo con el profesor Torchan. Que tengan buen fin de semana, nos vemos el próximo viernes. Gracias.